bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días se da. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Juan capítulo 8 versículo 36, un versículo que también hice un comentario la semana pasada, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero pedirle que medite un momento en estas palabras, en estas breves palabras. Si el Hijo, obviamente está refiriendo a Jesucristo, y son palabras de Él, que Él está hablando de sí mismo, y le está diciendo, está hablándole a los discípulos que habían creído en Él. Si el Hijo os libertare, seréis, y subraye esa palabra, verdaderamente libres. Yo creo que la palabra verdaderamente no está de más. Yo creo que no hay ninguna palabra de más en la Escritura, hermanos. Cada palabra que aparece en la Escritura, en la palabra de Dios, tiene una razón, tiene un porqué. Y el enfatizar, hermanos, ese a ver si no me equivoco, si no me corrigen los maestros, ese gerundio, ¿es un gerundio? Verdaderamente tiene su razón de ser. No es cualquier libertad la que Cristo nos vino a dar, sino una libertad completa, una libertad plena, una libertad, hermanos, a la que no le falta nada. Yo no sé, ¿usted cree en esta palabra? ¿Usted cree que Dios y su palabra, como cantamos al principio en uno de los himnos, la palabra de Dios, ya que procede de un Dios fiel, también es una palabra fiel? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen, hermanos? No todos. Bueno, hay que orar por los que todavía no lo creen. Pero yo creo que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no falla, hermanos. Pero yo me pregunto, cuando escucho esta palabra y cuando veo nuestras vidas, me pregunto, entonces, si el Hijo nos ha libertado y somos verdaderamente libres, entonces, ¿por qué algunos de nosotros no hemos podido vencer
ese pecado de orgullo, por ejemplo? ¿O por qué algunos no hemos sido verdaderamente libres del pecado? Y voy a mencionar algunos solamente por mencionar, porque usted sabe que hay infinidad. Del pecado del chisme, o de la crítica, o de la idolatría, o la mentira, o el pecado de la lascivia, del vicio, de la inmoralidad, de la avaricia, de la incredulidad, de los pensamientos impuros, y la lista, como le digo, podemos continuar. ¿Por qué algunos cristianos no hemos sido liberados de ese pecado, hermanos, que nos persigue, que nos asedia, que nos hace tropezar una y otra vez? ¿Será acaso que esta palabra de libertad, de verdadera libertad, se aplica solamente a algunos y a otros no? ¿O será, hermanos, que esta palabra es una verdad relativa? ¿Que ese verdaderamente no lo abarca toda la plenitud? ¿O será, hermanos, que esta palabra es una palabra que se cumplirá, es una palabra escatológica que se cumplirá cuando estemos allá en el cielo con el Señor? No estoy hablando de perfección. Perfectos no somos ninguno, hermanos. Estoy hablando de específicamente de ese pecado que usted conoce, que cada uno de nosotros conocemos, que es, por decirlo, no bíblicamente, pero por decirlo, como dice el dicho, nuestro talón de Aquiles. ¿Sí me explico, verdad? Yo sé que perfección solamente la vamos a alcanzar cuando estemos con el Señor, pero también sabemos que es cierto, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una debilidad, algo en lo que fallamos constantemente, algo que constantemente estamos batallando y que no hemos en esa área, en ese aspecto, no hemos sido verdaderamente libres. Yo creo, hermanos, que estoy convencido de que Dios puede y quiere librarle de ese pecado que aún le esclaviza, pero Él quiere hacerlo a su manera. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que ahí está el punto importante, que nosotros queremos hacerlo, queremos vencerlo a nuestra manera, con nuestra capacidad, con nuestra fuerza. Y somos sinceros, Dios sabe que somos sinceros muchos de nosotros en querer vencer ese pecado, pero lo queremos hacer con nuestras fuerzas y no lo hemos logrado. Yo creo que Dios quiere y puede, hermanos, liberarnos de ese pecado, pero Él quiere hacerlo a su manera. Y quiero compartir con usted en esta tarde dos condiciones básicas, fundamentales, que debe aceptar todo aquel que desee ser liberado, todo aquel que desee ser libre, verdaderamente libre, que desee ser transformado. El primero de ellos, hermanos, recuerde que en el boletín puede usted ir tomando notas. Ahí viene una porción del boletín donde usted puede ir tomando notas. La primera de ellas, hermanos, la primera condición es que debemos creer, estar conscientes, estar seguros, estar convencidos de que Dios es bueno y que por lo tanto quiere lo mejor para mi vida. Eso es lo primero que debemos estar, creerlo, tener convicción, estar seguros, que no haya ninguna duda en nuestro corazón de que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nuestra vida. Alguno de ustedes podrá estarse preguntando, pero pastor, ¿quién puede dudar de la bondad de Dios? Pues déjeme decirle que sí. Hay muchas personas
allá afuera que dudan de la bondad de Dios, pero déjeme decirle que también hay muchos creyentes, muchos cristianos que dudan de la bondad de Dios. Esta ha sido, hermanos, desde el principio la principal táctica de nuestro enemigo, de Satanás, el hacernos dudar de la bondad de Dios. Obviamente dudamos de la bondad de Dios cuando estamos, lo más probable es que dudemos de la bondad de Dios cuando estamos pasando por un aprieto, por un momento difícil en ocasiones, y que no recibimos la respuesta que nosotros hemos solicitado de Dios. A veces es cuando podemos dudar de la bondad de Dios. Pero vamos a la escritura. En Génesis capítulo 2, un poquito antes del capítulo que leímos, el 3, versículos 16 y 17, dice la palabra, hermanos: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el mandamiento de Dios, un mandamiento claro, no había confusión. Simplemente el Señor dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este. Y le dio la consecuencia: si comía de ese árbol, moriría. Ese era el mandamiento, sencillo, claro, no había duda en cuanto a este mandamiento. Pero ahora fíjese las palabras cuando la serpiente utiliza la misma palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1, dice, voy a concentrarme en la pregunta: con que Dios os ha dicho, le dijo la serpiente a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho. Ya desde ahí, hermanos, si la leemos con un énfasis, ¿verdad? Con una buena, ¿cómo les diré? Imaginación de la maldad que hay en la serpiente, de la astucia que hay en la serpiente, podemos y darle cierta entonación a esa frase: con que Dios os ha dicho. Y hasta me la imagino, ¿verdad? Haciéndose así en su barbilla: no comáis de todo árbol del huerto. Note usted, hermanos, cómo las palabras de la serpiente son palabras propias de la serpiente, venenosas. Porque hay palabras, hermanos, así como la palabra puede ser de mucha bendición, puede también ser de mucho daño a las personas. Y la serpiente es astuta en ese sentido, de usar la misma palabra de Dios para inyectar veneno en nuestros corazones. La Biblia nos habla, hermanos, en Romanos capítulo número 2, nos habla acerca de cuando dice que no hay justo ni aun uno. Hay una porción ahí en esa palabra que dice: veneno de áspides hay debajo de su lengua. En la carta que escribe el apóstol Santiago, también dedica casi todo un capítulo a la lengua. ¿Sí lo recuerda? Que dice que siendo un órgano tan pequeño, dice, puede encender un grande bosque. Porque la lengua es dañina. Y la serpiente lo sabe, Satanás lo sabe, por eso es lo que utiliza para hacernos dudar de la bondad de Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras, hermanos, ¿qué era lo que estaba diciendo la serpiente? Lo que estaba diciendo, hermanos, lo que estaba sugiriendo la serpiente con esas palabras venenosas es: Dios les limita.
Dios les restringe. Dios no quiere que vivan su propia vida. Dios coarta su libertad. Dios no quiere que disfruten, que se desarrollen y que alcancen todo su potencial. Eso es lo que está diciendo la serpiente a la mujer, en otras palabras. Está haciéndole dudar de la bondad de Dios. Y no es el único, hermanos, no es el único caso. En la Biblia aparecen otros casos. Por ejemplo, cuando Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud en Egipto, y fue llevado en el desierto rumbo a la tierra prometida, hermanos, Dios los había liberado de una manera milagrosa, extraordinaria. Habían visto ellos la forma como Dios se había manifestado a sus vidas, a favor de sus vidas. Les había alimentado en el desierto, hermanos, con maná. Y cuando ellos le reclamaron, porque ya estaban cansados de maná todos los días, Dios los alimentó de carne. ¿De carne de qué, hermanos? De codornices. Y dice la palabra, hermanos, que era tanta la abundancia de carne que Dios les proveyó, que dice que hasta se les salía por las narices. Los alimentó, hermanos. Cuando tuvieron sed, les proveyó agua de la roca. Cuando aparecieron los animales ponzoñosos, aquellas serpientes que empezaron a morder al pueblo, los liberó de esa calamidad. Su presencia, hermanos, día y noche durante esos 40 años les acompañó. De día dice la palabra que les acompañó como una columna, como una nube, y de noche como una columna de fuego. De día les daba su sombra, de noche les daba su luz y su calor. Y dice la palabra, hermanos, que durante esos 40 años su calzado y su vestido nunca envejecieron. Esa era la bondad de Dios, hermanos. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? El pueblo, hermanos, añoraba la vida en Egipto. Añoraba la vida en Egipto. Añoraba sus tiempos de esclavitud. Mejor hubiéramos seguido en Egipto. ¿Para qué nos sacó Dios para morir en el desierto? Nos acordamos, decían los israelitas, nos acordamos de las ollas de carne y de las cebollas y de los ajos. Hermano, ¿usted cree que un esclavo tenía ollas de carne a su disposición? Pero de alguna manera ellos estaban engañados y ellos añoraban algo que nunca habían tenido. Hasta olvidaron quién los había rescatado de la esclavitud, y dice la palabra que se hicieron un becerro de oro y luego proclamaron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el enemigo es tan astuto que nubla nuestras mentes y no nos hace ver cosas que no son realidad, que son mentira. Cuando llegaron, hermanos, a la tierra, finalmente 40 años después llegaron al límite de la tierra prometida, la tierra que Dios les calificaba Dios esa tierra como la tierra que fluye leche y miel por su riqueza, por su abundancia. Y era cierto, porque dice la palabra que cuando regresaron los espías, ¿qué traían los espías cargando, hermanos? Un racimo de uvas, pero tenían que cargarlo entre dos.
Así de tamaño era el racimo, hermanos, así de pesado el racimo que tenían que cargarlo con una vara entre dos personas. Dios no había mentido, Dios realmente fluía leche y miel en esa tierra. Pero ¿cómo regresaron los espías, hermanos? ¿En qué se fijaron los espías? No, sí, esta tierra es una tierra que fluye leche y miel, no hay duda de ello. Pero lo malo es que ahí habitan gigantes. Y a nuestro parecer, nosotros somos como langostas ante ellos. Pusieron su mirada, hermanos, en el punto negativo, vamos a decirlo así. Y el poner nuestra mirada, el poner su mirada en el punto negativo, hizo que todo lo bueno de Dios les fuera nublado de la vista. Esta, hermanos, ha sido la principal estrategia de Satanás a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Hacer que nos sintamos insatisfechos con la voluntad de Dios para con nosotros. Y esto trae como consecuencia, hermanos, falta de confianza en la bondad de Dios y por lo tanto desobediencia a sus mandamientos. La señorita soltera, por ejemplo, pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué no me ha dado un compañero? ¿Por qué me limita? Porque eso es lo que a veces, eso es lo que Eva se fijó, eso es lo que la serpiente hizo que Eva se fijara en la limitación, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y Dios, la palabra de Dios era diferente, no era limitante, era extensiva. De todo árbol del huerto pueden comer. Yo no sé si usted nota la diferencia, pero hay una gran diferencia entre lo que dijo Dios y lo que dijo la serpiente. La serpiente hizo que Eva fijara su mirada en ese árbol, que Dios no te deja, que Dios te limita, que Dios te restringe. Dios quería que Adán y Eva pusieran su mirada en todo lo demás que Dios había hecho. Y a veces la señorita soltera o el joven soltero dice: ¿por qué Dios me limita a tener que escoger una pareja solamente de la gente de su pueblo? El joven pregunta: ¿por qué Dios no me deja disfrutar de la vida como a mis demás amigos? El hombre de negocios se pregunta: ¿por qué no puedo manejar mis negocios como todos lo hacen? ¿Por qué tengo que manejarlos con honestidad? Si nadie lo hace de esa manera, ¿por qué tengo que hacerlo yo? La mujer se pregunta: ¿por qué Dios permitió que me casara con este hombre que no me aprecia, que no me da mi lugar, que me maltrata? ¿Por qué no puedo ser feliz? Y la lista, hermanos, de por qué es interminable. Podemos hablar de muchos porqués. Si Dios es bueno, ¿por qué estoy enfermo? Si Dios es bueno, ¿por qué no me bendice con un trabajo que Él sabe que tanto necesito? ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay ciclones? ¿Por qué hay guerra en el mundo? ¿Por qué muere la gente buena? Ese es nuestro concepto, hermanos. Realmente nada más uno bueno ha muerto, que es Cristo. Toda la demás gente que ha muerto, por más buena que sea a nuestros ojos, no era buena. No hay gente buena. Somos pecadores y por eso morimos. ¿Por qué los niños son maltratados, abusados?
¿Por qué las mujeres son violadas? ¿Por qué Dios se llevó a mi familiar que tanto amaba? Y podemos hablar de por qué, y por qué, y por qué, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, sigue haciendo que nos enfoquemos en lo negativo y no volteemos a ver todas las bendiciones que Dios nos ha concedido. Porque nos nubla tanto nuestra mente, hermanos, que no nos permite ni siquiera pensar que aún de lo negativo Dios puede sacar propósitos y cosas buenas para nuestra vida. La tragedia más terrible que la humanidad haya experimentado, hermanos, es la muerte del Hijo de Dios. Es la tragedia más terrible que como humanidad hemos experimentado. Pero el fruto ha sido también el más glorioso. La muerte de Jesús, hermanos, ha sido la más grande bendición que Dios nos ha concedido. Así es que, hermano, de su necesidad, de su problema, de su situación, de su enfermedad, de lo que usted o yo estemos pasando, hermanos, Dios puede traer una grande bendición. Pero tenemos que estar conscientes de una cosa, que Dios es bueno. Es bueno. En Génesis 3:1, hermanos, Satanás enfocó la atención de Eva en la restricción, la subrayó, así como con un marcatextos, ¿verdad? Mientras que al mismo tiempo nubló la bendición para que Eva no la viera. Es cierto que había un árbol del cual ella no podía comer, pero había cientos de árboles de los cuales podía disfrutar con toda libertad. Satanás mencionó esto, hermanos. Satanás le dijo a la mujer: bueno, no puedes comer de este, pero mira de todos los que puedes comer. ¿Mencionó eso el enemigo? No. Él hizo énfasis en lo negativo, en lo restrictivo, en lo limitante, y por enfocarse en ello, Eva perdió de vista la generosidad y la gracia de Dios. Y lo mismo puede estar sucediéndonos a nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, muchos cristianos, no nos rendimos completamente a Dios porque tenemos miedo a lo que Él nos pueda restringir, a lo que Él nos pueda limitar, a lo que Él nos pueda pedir. ¿Y qué tal si Dios me dice que deje mi trabajo y me vaya de misionero? ¿Y qué tal si Dios me dice que abandone mi carrera o mi profesión? ¿Y qué tal si Dios me dice que me quede soltero para servirle? O que me aparte de mis amigos, o que termine con esta relación de noviazgo que tengo en este momento con una persona no creyente, o que termine con esa relación ilícita, o con ese negocio corrupto, deshonesto. Pues lo más seguro es que sí se lo va a pedir. Pero lo importante, hermanos, es que es lo que pensamos. Pensamos, hermanos, que Dios nos quiere robar.
Cuando Él dice que nos quiere dar una verdadera libertad, al contrario, nosotros pensamos que Dios nos quiere robar, cuando en realidad lo que Él quiere es enriquecernos, enriquecer nuestra vida. Segunda Corintios 8:9 dice, 8:9, perdón, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se humilló, hermanos, para que nosotros fuéramos levantados. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esa es la gracia, esa es la bondad de Dios. Y dice Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, hermanos, ¿realmente usted conoce esa gracia? ¿Realmente estamos convencidos de que la gracia de Dios sobrepasa cualquier cosa que pueda yo tener como una limitante? Por eso, hermanos, Jesús también pudo afirmar: yo he venido. Juan capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. No cualquier vida, no la vida que estamos viviendo, no la vida que conocimos antes. Podíamos ser muy ricos, podíamos haber tenido muchas cosas, disfrutar de la vida, pero Jesús dice que aún que hubiéramos tenido todas esas cosas, la vida que Cristo nos ofrece es una vida mucho mejor. Es una vida en abundancia. Por el contrario, hermanos, el que verdaderamente quiere robarte es el enemigo. Porque dijo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No importa cuántos placeres te pueda ofrecer o qué atractivas condiciones te ponga enfrente, la verdadera intención de Satanás, hermanos, es arruinar tu vida, destruir tu vida y terminar con tu vida. Esa es su intención. Por muy bonito que te pinte las cosas, por muchas cosas que te prometa, esa es su verdadera intención. Hace rato nuestra hermana Irina nos compartía en la escuela dominical acerca de que Satanás es cuando servimos cuando estamos en pecado, cuando somos esclavos del pecado, servimos a Satanás. Y Satanás es un patrón que paga mal. Tan mal paga, hermanos, que dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y lo acabamos de ver en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos. Esa es la paga que nos da el enemigo. Le servimos y todavía nos paga con muerte. Así es que, hermanos, la primera condición para ser verdaderamente libres es tener la seguridad, la convicción de que Dios es bueno. Independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida, Dios es bueno y quiere lo mejor para nuestra vida. Aunque no entendamos el porqué de las cosas en ese instante, en ese momento, tengamos la seguridad de que Dios sigue siendo bueno y sigue queriendo lo mejor para nuestra vida. Pero hay una segunda cosa, porque si usted se fijó en el título,
del sermón del día de hoy dice: libertad, es el título, su bendición y nuestra responsabilidad. Su bendición es esa, que Él quiere darnos libertad, esa es su bendición. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y ese es el segundo fundamento, hermanos, del que quiero compartirles. Que tú y yo somos responsables, totalmente responsables de nuestra conducta. Permítame explicar un poquito más esto. Todos los seres humanos, no importa en qué lugar nacimos, o en qué tiempo, en qué temporada, en qué época, todos los seres humanos, hermanos, que hemos nacido en este mundo, tenemos la tendencia, nacemos con la tendencia de evadir la culpa. Y si no, lo podemos ver con nuestros niños. Si un niño hace una travesura y usted lo interroga, le pregunta, él va a tratar de evadir la culpa. A veces hasta con cosas tan irrisorias, ¿verdad? De la manera como trata de evadir la culpabilidad. Va a echarle la culpa a alguien más. Se cayó solo. Yo no lo toqué. Y esta tendencia, hermanos, de evadir la culpa comenzó desde el huerto del Edén. No es nuevo. Desde el mismo huerto del Edén comenzó. En Génesis capítulo 3, versículo 11, dice la palabra: y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Hermanos, la pregunta de Dios, al igual que su mandamiento, era una pregunta directa. Dios confrontó a Adán y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Adán podía y debía haber respondido simplemente: sí, comí, pequé, desobedecí. Pero ¿qué fue lo que respondió, hermanos? Ve el versículo 12. La mujer que me diste por compañera, acaba de salir, ¿verdad? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo Adán? A veces hay que leer entre líneas, hermanos. ¿Qué estaba diciendo Adán? Estaba diciendo: Señor, es tu culpa. Imagínese echarle la culpa a Dios. Es tu culpa, Señor. Estoy arruinado con esta mujer de voluntad débil que tú creaste. Si no me lo hubieras dado como compañera, otra cosa hubiera sucedido. Eso es lo que está diciendo Adán. Porque le está diciendo, fíjese las palabras: la mujer que tú me diste, así es que es tu culpa. Lógicamente, cuando Dios se refiere a la mujer o se dirige a la mujer, la mujer no se quedó atrás. ¿Qué es lo que has hecho?, le preguntó Dios a la mujer. Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. O sea, Adán y Eva trataron de evadir la culpa. ¿Eran culpables, hermanos? Sí, eran culpables. Se habían dejado engañar, quizá podemos decirlo, pero eran culpables. Habían desobedecido un mandamiento que Dios directamente les había dado a ellos. Podemos, hermanos, podemos especular que un Dios soberano pudo haber hecho todas las cosas diferentes. Podemos especularlo. No lo hizo diferente, por eso es una especulación. Pero lo que no podemos negar es lo siguiente: que Eva tomó su propia decisión, lo mismo que Adán.
Y lo mismo que usted y yo. Por lo tanto, así como Adán y Eva eran culpables, usted y yo también somos culpables del pecado que decidimos cometer. Todos somos culpables. No podemos echarle la culpa a Adán y por culpa de Adán y Eva está el mundo como está. No, no, no. Adán y Eva hicieron su parte y yo hice mi parte. Y el mundo está como está por cada uno de nosotros pusimos nuestra parte. Todos somos culpables. La Biblia dice muy claramente, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, en Santiago 1:14, cuando uno es tentado, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es que, hermanos, es tiempo ya de que aceptemos la responsabilidad de nuestros actos, si queremos realmente cambiar. Mientras no aceptemos, es el primer paso que tenemos que dar, aceptar nuestra culpa. Delante de Dios, delante de mí mismo y delante de los demás tengo que aceptar mi culpa si quiero cambiar. Ya es tiempo, hermanos, de que dejemos de culpar a medio mundo de nuestro pecado, de nuestra situación. Ya es tiempo de que dejemos de culpar. Es que la herencia, lo heredé de mis padres esto, o de mis abuelos. Ya es que el medio ambiente, es que los padres, la esposa, el esposo, los hijos, el vecino, el compadre, los amigos, hasta los astros les echamos la culpa, hermanos. Hasta el pie, porque hoy me levanté con el pie izquierdo, por eso me está yendo mal. Es tiempo de aceptar nuestra culpa, hermanos, si queremos cambiar. Es verdad que algo de esto puede haber influido en lo que somos el día de hoy. Algo puede haber influido, no lo puedo negar, no lo niego. Pero fuimos nosotros, tampoco podemos negar que fuimos nosotros y nadie más que nosotros los que tomamos toda decisión, cualquier decisión. Y necesitamos ser lo suficientemente maduros para dejar de culpar a los demás y comenzar a ser responsables de lo que somos si queremos realmente cambiar. Abra su Biblia en 1 Corintios 6, por favor. Versículo número 9. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis, dice Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero no termina ahí. Fíjese el siguiente versículo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se puede o no se puede? En la iglesia de Corinto, hermanos, había cristianos que habían sido todo eso, o muchas cosas de esas. Pero Pablo claramente dice: y eso erais algunos, pero ahora han sido transformados, ahora han sido liberados, ahora han sido cambiados por el poder de Dios, por el poder de Dios.
y de su Espíritu Santo. De manera, hermanos, que si seguimos diciendo que somos víctimas, que nadie nos comprende, ¿sabe cuándo va a cambiar? Nunca. Nunca. Si sigue echando culpas a diestra y a siniestra, y usted, para salir usted bien librado, nunca va a cambiar. Pero por otro lado, si usted reconoce, si usted dice, soy culpable, soy responsable porque yo tomé esa mala decisión, entonces, y solo entonces, estaremos en control de nuestras decisiones. Podremos decidir, podremos cambiar, que es la libertad que Dios nos ha dado, la libertad de decidir. Cuando andábamos en el pecado, hermanos, no teníamos esa libertad, porque nos íbamos de bruces tras el pecado. Hoy que usted tiene a Cristo en su corazón, hoy que usted tiene al Espíritu Santo en su vida, usted tiene esa libertad de decidir. Esa es la diferencia. No quiero decir que el pecado ya no le ronda su vida. Pero sí quiero decir, como dice la palabra, que el pecado no se enseñoreará de usted. Porque usted es libre para decirle no a ese pecado que lo persigue. Tenemos, hermanos, que reconocer nuestra debilidad y cederle a Dios el control de nuestras decisiones, para que de esta manera Él nos cambie. Porque Él es el que cambia. Porque Él nos dice claramente a través del profeta que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, hermano, entonces es cuando podemos escuchar la voz de Dios que te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. La gracia de Dios, hermanos, es la que transforma nuestra vida. Cuando nosotros le rendimos nuestras debilidades. Pero para rendirle nuestras debilidades hay que reconocerlas. Entonces, hermanos, usted se convertirá, en ese momento, usted se convertirá en un candidato a la misericordia y al poder transformador de Dios. Porque en ese momento es cuando Jesús se hace rema la palabra que Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así es que si usted se considera sano, si usted se considera justo, pues Dios no va a hacer nada en su vida. ¿Qué puede hacer si usted ya lo tiene todo? Pero si usted dice: Señor, necesito, estoy enfermo, soy débil, soy pecador, ayúdame. Ahí es cuando Dios le dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Solamente la persona que dice: he pecado, alcanza la misericordia y la gracia de Dios. Solamente admita su responsabilidad y reconozca que Dios es tan bueno como para perdonar su pecado y darle una vida diferente, transformada y abundante.
2 cosas solamente, 2 cosas fundamentales. Si Dios necesita que usted le entregue algo más, Él se lo hará saber. Pero hay 2 cosas fundamentales que necesitamos para ser verdaderamente libres. Primero, creer que Dios es bueno, estar convencidos que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nuestra vida, y aceptar totalmente nuestra responsabilidad. Cuando esas 2 cosas converjan, se unan en nuestra vida, entonces empezaremos a disfrutar la verdadera libertad que la gracia de Dios nos concede a través de Jesucristo.